nombre es Marco y los invito a que sintonicen lo mejor de la cultura del rock a través de Rock en Acción TV. Mi nombre es Argentina y los invito a sintonizarnos los sábados a las 4 p.m. por Canal 33, 7 en cable. Y recuerda que todos somos salvadoreños. Enciende tu mañana, Canal 33. Enciende tu mañana, Canal 33. Coaspae Innova, una promoción de lujo jamás antes vista para nuestros asociados. Sueña, vive, actúa. Por depósitos a plazos de $10,000 participa en la rifa de un Pickup Toyota Hilux 2020. Por aportaciones mayores o iguales a $100 participa en la rifa de una camioneta Toyota Rush 2020. Y por la apertura de tu ahorro programado con $75 participa en la rifa de un Toyota Corolla año 2020. Coaspae DRL, más que una cooperativa, una familia que cumple tus sueños financieros. Solicita más información al PBX 2205-4800. Servicio exclusivo para asociados. Enciende tu mañana, Canal 33. Buenos días, hoy es martes 7 de enero de 2020. Les saluda Wendy Monterrosa, bienvenidos a República. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita al país a inicios de diciembre, invitada por el Estado salvadoreño. El objetivo de la misión fue reconocer o conocer en el terreno el respeto a los derechos humanos en áreas relacionadas con la seguridad pública y la situación penitenciaria, movilidad y desplazamiento forzado a raíz de la violencia, derechos de la población LGTBI, situación de las mujeres y justicia transicional e impunidad. Tras la visita, la comisión dio a conocer un informe preliminar en el que reconoce la reducción en los homicidios, pero pide conocer en detalle el plan de control territorial que ejecuta el gobierno y ve con preocupación el hacinamiento en algunos centros penales. En el tema de memoria y justicia, observa que es clave la construcción de una política de reparación integral que contemple las distintas dimensiones de los daños sufridos por todas las víctimas. De estos y otros temas observados, así como la respuesta por parte del Estado, hablaremos esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya poníamos en contexto lo que vamos a conversar y a preguntar esta mañana, damos la bienvenida a Celia Medrano de Cristosal, que nos acompaña para hacer este análisis de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, y también nos acompaña Saúl Baños de FESPAD y está con nosotros Manuel Escalante de la UCA. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Celia, ¿cómo está? Bienvenida. Buenos días, muchas gracias nuevamente por compartir el espacio y con IDUCA y con FESPAD. Perfecto. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, muchas gracias y feliz año a los televidentes. Saúl, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros de nuevo. Muchas gracias, Wendy. Un feliz año para todos y todas. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participen. Nos pueden enviar sus preguntas, comentarios, reacciones de los temas que vamos a abordar esta mañana. Estamos en Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en WhatsApp en el 7318-7627. Estamos en Facebook como República TV 33 y también estamos en el sitio web www.canal33.tv.
Bien, a finales de diciembre viene la Comisión Internacional de Derechos Humanos al país tras una visita luego de 32 años que no hacía una inspección, digamos, una visita más o menos similar. ¿Cuál es la lectura de las primeras observaciones que se va conociendo? Sabemos que vamos a conocer un informe mucho más completo en los próximos meses, pero ya se conoce un documento de aquellos aspectos clave donde la Comisión dice que el Estado debe poner mucha atención en varios temas. Es un informe preliminar. Muchos aspectos esperaríamos de que fuesen retomados con más profundidad con respecto a la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en diciembre. No obstante, hay elementos que deben de resaltarse. Uno de ellos, de que la Comisión no pudo haber realizado esta visita in loco si no hubiese sido con autorización oficial del gobierno de El Salvador. Ese es un punto que la Comisión reconoce de la actual gestión gubernamental y también tiene que reconocerse esto. Se ha permitido una inspección que es a profundidad y que prioritariamente la Comisión Interamericana tenía temas específicos para su especial revisión. ¿Hay ejemplos de países donde no permiten, digamos, esta inspección? Se han dado casos de que tanto expertos del Sistema Internacional de Derechos Humanos como del Sistema Interamericano no pueden realizar una visita oficial. Muchas veces tratan de suplirlo con visitas de carácter académico para poder al menos escuchar testimonios y afirmaciones de organizaciones de sociedad civil principalmente. En este caso, la visita ha sido oficial a partir de la anuencia del gobierno de El Salvador para ello. Hay elementos que son muy importantes resaltar. Antes de hablar del contenido en sí mismo, uno de ellos es que la Comisión tuvo una actitud de escuchar a todos. No se redujo su visita a únicamente escuchar a organizaciones tradicionales con las temáticas específicas que manifestaban eran de su interés principal en la agenda, sino que se abrió a escuchar a toda expresión de organización de sociedad civil que pudiese exponer sus preocupaciones y sus situaciones. Ese es un punto favorable a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también no se limitaron únicamente a estar en un hotel esperando de que organizaciones llegasen. Se movieron, estuvieron con Asociación Pro Búsqueda junto con víctimas del conflicto armado, se movieron a una zona precisamente con Cristosal, a una zona donde se están trabajando ejercicios de reubicación con población migrante retornada y con población desplazada por violencia. Estuvieron con otras instancias fuera de la capital y visitaron centros de detención, que eso es un aspecto muy importante, y escucharon directamente a víctimas. En el caso de Cristosal pudieron escuchar dos casos principales: al padre de Zenaida, la joven que fue asesinada en México por parte de efectivos militares, la joven de migrante de 19 años, y pudieron escuchar un caso de desplazamiento forzado masivo, 150 familias que están en condición de desplazamiento interno, y pudieron escuchar a sus representantes. Son aspectos que me gustaría destacar en esto y cerrar en este componente que estamos planteando ya relacionado al informe, que tocaron recomendaciones muy específicas y muy fuertes en materia de privación de libertad de personas. Son muy duros con respecto al tema de centros penitenciarios y son muy categóricos con respecto a temas de justicia transicional, además de que tocan otros temas, población afrodescendiente, por ejemplo, en El Salvador, y tocan temas sobre las mujeres que realizan trabajo doméstico en casas, a domicilio. Son aspectos no tradicionales en la agenda salvadoreña que fueron abordados en este informe. Manuel, ¿cuál es su análisis sobre este primer informe? ¿Qué puede destacar de lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dado a conocer? Sí, quizás yo antes de entrar al informe también me gustaría hacer una valoración previa, y es, como ya lo indicaba Celia en su planteamiento, la visita se da gracias a que en un primer momento el gobierno, el nuevo gobierno, el actual, permite o invita oficialmente a la comisión. Es decir, fue una decisión gubernamental representando al Estado, en este caso, que permite que se dé esta visita 32 años después.
¿Qué significa esto? Que durante 32 años los gobiernos anteriores no habían tenido esa decisión de invitar a la comisión para hacer este tipo de visitas. ¿Qué trae como consecuencia? Bueno, si nosotros vemos, tradicionalmente se ha hablado, después de la firma de los acuerdos de paz a la fecha, que los derechos humanos es un elemento prioritario en las políticas públicas. Sin embargo, creo que con la visita que hizo la comisión y a partir de su informe preliminar, se demuestra, como lo dicen los primeros párrafos, que la situación de vulneración de muchos derechos en El Salvador es una problemática estructural, es decir, no es un problema que nació en junio del año pasado, sino que es un problema que viene desde hace mucho tiempo y que eso significa que durante todo este tiempo hemos perdido la oportunidad para resolverlo. O sea, porque se pudieron haber hecho cosas para evitar la situación en la que nos encontramos, ¿no? Esa como primera valoración. El otro elemento que también yo resaltaría es que la visita el éxito de la visita no solo se debió a que el gobierno invitó, sino a otro elemento que lo dice claramente en qué cuarto párrafo la comisión, ¿no? Dice, la comisión agradece de manera particular las organizaciones de la sociedad civil por el apoyo en la organización de la misma. Es decir, nosotros como organizaciones de derechos humanos, como comités de víctimas, tuvimos una participación activa en la programación de esta visita, ¿no? Entonces, claro, ¿qué quiero resaltar con esto? Y es que realmente, si bien es cierto, en la institución pública debería conocer la situación de los derechos humanos en El Salvador, lastimosamente mucha de esa institucionalidad es la que genera las vulneraciones a esos derechos humanos. Y somos la sociedad civil la que nos ha correspondido durante todo este tiempo poder identificar dónde nos aprieta el zapato como país. Y entonces nosotros, que quisiera resaltar es que como sociedad civil organizada, defensores de derechos humanos, lo que procuramos es facilitar las cosas para poder identificar aquello que se necesita cambiar para mejorar las condiciones de la sociedad salvadoreña. O sea, dicho de otra forma, nosotros no somos un obstáculo. Nosotros lo que pretendemos ser somos potenciadores de la dignidad en El Salvador, dignidad humana, ¿no? Entonces, quisiera hacer ese énfasis porque, y aquí sí entro en un elemento que yo resaltaría, que me atrevería a decir que es paralelo, no solo en el tema, está presente transversalmente, no solo en la seguridad ciudadana, sino en otros temas también claves que la comisión resaltó, y es, si bien es cierto, la sociedad civil organizada, defensores de derechos humanos, participó en la organización de esta visita, también es cierto que hay políticas públicas, y particularmente en seguridad pública, donde la sociedad no está siendo partícipe. Y particularmente se señaló el plan control territorial se desconoce. Entendemos que a la comisión solo se le presentó diapositivas de lo que pretende ser el plan, pero no un documento oficial, ¿no? Menos los conocemos las organizaciones de derechos humanos que trabajamos el tema. Entonces, ¿cómo poder contribuir cuando no tenemos suficiente información? Y eso lo destacan, el tema de la falta de transparencia, que puedan haber peligros de retroceso, en eso lo menciona la comisión, y el otro es la pérdida de espacios de participación ciudadana que antes existían y que ahora pareciera ser que se han perdido. De hecho, ni los medios de comunicación tampoco tienen mucho detalle del plan de control territorial. Saúl, ¿qué nos dice, qué pone en relieve este primer informe de la Comisión Interamericana? Yo me quisiera sumar también a hacer una valoración desde FESPAD en torno a esta visita. Nosotros consideramos que esto es un acontecimiento para el país en materia de derechos humanos. Hay que decir que la Comisión Interamericana ha tenido alguna participación, apertura para que el país participe en audiencias temáticas, en visitas de relatorías, pero la diferencia de las visitas en el lugar es que no se limitan a, como decían los compañeros y la compañera, a estar en un aula en donde únicamente hay un diálogo, sino que existe la posibilidad de hacer visitas en el lugar, de verificar. Y se escucha a distintos actores. El gobierno tiene su postura, las organizaciones de derechos humanos también tenemos la nuestra, que no necesariamente es coincidente. De hecho, al leer el informe, como FESPAD consideramos que hay algunas imprecisiones de la información que el Estado ha trasladado a la Comisión. Por ejemplo, en el tema de seguridad se plantea que son 12 los municipios priorizados.
12 fueron en la primera etapa del Plan Control Territorial, ahora son 22. Esa es la información que manejamos acá en el país. Otro punto es que se dice, o más bien se ha llevado a verificar a la comisión a la Comunidad Iberia. La Comunidad Iberia es, a nuestro juicio, una comunidad modelo, ejemplo, y hay que reconocer el trabajo que por años ha hecho el padre Pepe en la recuperación de esa comunidad, pero se lleva como ejemplo del trabajo que se está haciendo con la reconstrucción del tejido social con este modelo denominado Cubo. Así está recogido en el informe. Para nosotros es como llevar a un turista extranjero a uno de los centros comerciales construidos en donde estaba la finca El Espino y que los extranjeros se lleven la impresión de que todo El Salvador es así. ¿Usted considera que no muestra la realidad del país? Hubiera sido bueno que llevaran a la comisión a verificar a una comunidad donde no hay control territorial de parte del Estado, sino un control territorial de los grupos criminales. Eso hubiera sido distinto, ¿verdad? Igual, hay otros elementos que nos parece que no son tan precisos. Por ejemplo, se menciona en el tema de seguridad las 3 etapas que se han instituido dentro del Plan Control Territorial y se dice que la primera ha sido específica en el tema de la prevención primaria, cuando sabemos que no es cierto. De hecho, la primera fase, lanzada el 20 de junio, es la más represiva del Plan Control Territorial, pero se ha dicho que es la que está enfocada en la prevención primaria, cuando sabemos que eso no es así. Entonces, lo bueno de todo esto es que abre el espacio al diálogo entre sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, el Estado. Nosotros como FESPAD creemos que esto, y repito, es un acontecimiento, es un hecho superlativo para el país, porque marca un antes y un después en materia de derechos humanos. Este informe preliminar, y cuando se tenga el final, va a ser una carta de ruta para conocer la progresividad o la regresividad en materia de derechos humanos. Y también, como lo planteaba Manuel, las organizaciones de derechos humanos acá en el país venimos por años señalando los puntos débiles en materia de derechos humanos, pero muy poco eco hemos tenido. Ahora bien, con que la comisión recoja todos estos datos, los sistematice y los ponga en este informe, crea un sistema de indicadores formales que van a permitir ir midiendo cómo se van cumpliendo o no los derechos humanos. ¿Y el Estado está obligado a cumplir con estas disposiciones luego del informe final? Pues está obligado. Hay que recordar que el Estado en su conjunto tiene la obligación del control del convencionalismo, es decir, todas aquellas convenciones, tratados internacionales que han sido ratificados por El Salvador y se constituyen leyes de la República, son de obligatorio cumplimiento para el Estado cumplirlo. Y son los organismos como la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana también, que son 2 instancias importantes dentro del sistema de protección regional de derechos humanos, así como las instituciones del Sistema Universal, las que cuentan cómo el país puede cumplir o no incumplir y hacer las recomendaciones. Otro punto que nosotros destacaríamos como FESPAD es el hecho de no centrarnos únicamente en las recomendaciones que hace la comisión en el informe. Hay que leer el documento completo. Destaco dos elementos que son llamamientos muy serios y preocupantes para el Estado salvadoreño. En materia de los centros penales, la comisión dice de que hay posibilidad de que exista tortura acá en el país. A eso hay que ponerle atención, es un llamamiento sumamente serio. Y otro punto que tiene que ver con las desapariciones y con las ejecuciones extrajudiciales, le dice al Estado salvadoreño de que está haciendo un uso indiscriminado del poder punitivo que tiene el Estado. A eso hay que ponerle atención. Vamos a quedarnos hasta acá, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 54 minutos, no nos cambien. Conduce tus compras a ganar. Dale, y dale, y dale, robo, dale, y dale, y dale, y dale, gordo, dale, y dale, y dale, y dale, robo, dale, y dale, y dale, y dale, gordo, dale. Es por locos, locos por vos, locos, locos, yo quiero un gol, el mejor programa en deportes.
Siempre estamos donde hay noticia, sin importar el lugar ni la situación climática. Bien, esta mañana hablamos sobre el informe preliminar que presentó la Comisión Internacional de Derechos Humanos al país. Regresamos aquí en República, no nos cambien. Siempre estamos donde hay noticia. Estamos de regreso esta mañana abordando el tema del informe preliminar que presentó hace algunos días la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de una visita que realizó a finales de diciembre del año pasado al país. Está con nosotros Celia Medrano de Cristosal, nos acompaña Saúl Baños de FESPAD y Manuel Escalante de la UCA para hacer este análisis. Antes de entrar en detalles en algunos puntos que son importantes, no nos podemos detener en todos por el tiempo, pero sí en algunos que son, digamos, clave de poder analizar. Celia, ¿qué tan certera es la información que ha recibido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del gobierno, por ejemplo? Y digo esto porque va en consonancia un poco con lo que ya nos comentaba Saúl, de algunos datos que no son precisos, por ejemplo, en materia de seguridad y de centros penitenciarios. Me remito a elementos que la misma Comisión In Loco dejó ya de seguimiento. Por poner un caso específico, conversaba en el segmento anterior de que los comisionados pudieron entrevistarse con algunas víctimas y algunas personas que han sufrido casos concretos, entre ellos el padre de la joven asesinada en México. Supimos de que en una reunión de los comisionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador se expuso la situación de que esta persona no había recibido ningún tipo de apoyo en materia de protección consular, ni tampoco había recibido apoyo con respecto a los gastos de repatriación del cuerpo y la inhumación de su hija asesinada, y principalmente no había recibido apoyo a su petición de que este hecho no quede impune a partir de que son efectivos militares operando en materia de seguridad para contener flujos migratorios en México. Y a partir de esa reunión se comunicaron con los abogados representantes de la familia de parte de Cancillería para notificarle que iban a proceder al reintegro de los gastos de repatriación e inhumación del cuerpo de la joven. No obstante, el padre ha señalado con claridad de que recibe esa reintegración de gastos, pero que su lucha es principalmente a que el gobierno de El Salvador insista con el gobierno mexicano de que esto no quede impune. Allí la Comisión Interamericana empieza a plantear en su informe preliminar la importancia de que la protección consular de salvadoreños en el exterior, que es un punto débil particular en esta gestión gubernamental, tenga que retomarse precisamente a partir del conocimiento de este caso. Eso nos da un parámetro para poder plantear cómo hay un seguimiento a acciones en donde el gobierno de El Salvador garantice los intereses y la defensa de los derechos humanos de los salvadoreños en el exterior, particularmente los derechos de población migrante. Ese es un punto importante, que se empieza a generar acciones a
a partir no solo de informes y el seguimiento de un informe final que estaríamos pendiente de recibir, sino de que la misma presencia en loco de la comisión permitió tocar este punto, permitió a una víctima tener un nivel de interlocución lo más elevada posible para lograr una reivindicación específica. No es suficiente, puesto que deja una serie de sectores pendientes también de este seguimiento. Quiero plantear de que en el caso, por ejemplo, del llamado de la Comisión Interamericana a que el plan de control territorial sea conocido, también genera que en este llamado que las organizaciones de sociedad civil sean convocadas para conocer y participar dentro de la definición e implementación del plan, y hace referencia al Plan El Salvador Seguro como una buena práctica. Es importante plantear que la Comisión Interamericana también en materia de seguridad pública ha dicho en varios de los párrafos de su informe preliminar de que en materia de seguridad pública no es nuevo las acciones que se están dando, sino que varias gestiones gubernamentales operaron con iniciativas similares a lo que el actual gobierno está realizando en materia de seguridad pública, algo que las tres organizaciones que estamos representadas aquí ya lo habíamos dicho anteriormente, pero señala de que es importante que la Fuerza Armada vaya disminuyendo progresivamente su participación en operativos en materia de seguridad pública, y hace un llamado muy concreto al gobierno de El Salvador a que la Fuerza Armada no puede estar participando en este tipo de hecho, hacen acciones. énfasis también a que el Ministerio de la Defensa para este año ha incrementado su presupuesto en un 18%, y las tareas, lógicamente, que tiene el Ministerio de la Defensa en combate a la inseguridad son bastante protagónicas. Vamos a ver un material sobre este tema de la seguridad, aspectos que han sido señalados. Por ejemplo, ahí tenemos, la OEA dice, si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoce la existencia de un protocolo de actuación conjunta entre la policía y la Fuerza Armada de El Salvador, reitera que de conformidad con los estándares interamericanos, el mantenimiento del orden público y la seguridad deben estar primordialmente reservados a los cuerpos policiales civiles. Sin embargo, cuando se tiene la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, esta debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso, subordinada y complementaria a las labores de corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse en las facultades propias de instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. Sin embargo, estamos viendo la participación de la Fuerza Armada desde la gestión pasada en labores de seguridad. ¿No incurre esto en una inconstitucionalidad, Manuel? No, incluso, bueno, nosotros tenemos registro que la Fuerza Armada realiza labores de seguridad pública desde julio de 1993. O sea, es decir, está desde un año después de la firma de los acuerdos de paz, comienza el ejército otra vez a realizar labores de seguridad pública. Lo que ha ocurrido es que primero lo comenzó a hacer solo en lugares, zona rural. Luego, bueno, las características quizás de los últimos 10 años es que comenzaron a hacerlo en zona urbana. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, quizás en los últimos 5 años, es que ha aumentado el número, ¿no? La comisión registra, de acuerdo en este informe preliminar, que son 13,000 agentes militares que están en labores de seguridad pública. Esto que ha mencionado la comisión, que si ustedes lo pudieron ver, habla en lenguaje de sistema interamericano, es decir, estándares internacionales, pero como tú bien lo indicabas en tu pregunta, Wendy, esto, lógica que la comisión resalta, de que las labores de la Fuerza Armada en seguridad pública tienen que ser extraordinarias, y todas las condiciones que ahí se señalan coinciden plenamente con el sentido de nuestros acuerdos de paz, con las reformas constitucionales a partir de esos acuerdos, con la jurisprudencia de la Sala Constitucional sobre esta temática. O sea, es decir, lo que nos viene a decir la Corte, la Comisión Interamericana, es no solo que en este punto El Salvador pareciera ser que, o mejor dicho, se va encaminando a incumplir estándares internacionales, sino también estaría incumpliendo mandatos constitucionales y de los mismos acuerdos de paz, lo cual también es un elemento importante que hay que resaltar, porque
Por el otro lado, y aquí es donde Celia lo mencionaba, ¿no? La comisión habla de poco a poco tiene que irse disminuyendo la presencia de los militares. Pero al mismo tiempo, la misma comisión habla de que hay que fortalecer a la PNC. Hay que darle más confianza, fortalecer la confianza de la población con la PNC. Y ahí introduce un elemento que también en este país poco se ha discutido, y es, para generar la confianza en la policía es necesaria la depuración de la misma. Sí. Y ahí tenemos el caso Carla Ayala, que es un caso paradigmático en el tema de la falta de depuración y la falta de la capacidad de la policía, o el desinterés, ¿no?, de juzgar situaciones de abuso de poder, ¿no? Entonces yo creo que también en este punto, como digo, no solo hay que hablar de la desmilitarización, que es un elemento importante por todo lo que hemos dicho, sino también fortalecimiento de la PNC, que pasa por la depuración del personal que está haciendo mal las cosas, porque hay otro que lo hace muy bien, ¿verdad? Al mantener entonces una presencia constante de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, estamos violando entonces la Constitución de manera sistemática. Digamos que estamos haciendo lo contrario de lo que las recomendaciones del informe de la Comisión establecen. Porque ya lo han dicho Celia y Manuel, que la Comisión ha planteado que progresivamente debe de haber reducción de participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Pero se está haciendo todo lo contrario. Si no, veamos el ingente incremento de presupuesto para el Ministerio de la Defensa Nacional en el presupuesto 2020, es el 18% de aumento. Eso quiere decir que van a haber más miembros del Ejército en labores de seguridad pública, van a haber más compra de armas para control punitivo, para mayor represión y mayor participación y control territorial con la participación del Ejército. Es todo lo contrario a lo que está diciendo el informe de la Comisión. Igual hay otra contradicción, otras cosas que se está haciendo distinto a lo que mandata este informe, que tiene que ver con el tema de las personas privadas de libertad. El año pasado se detuvieron 41.112 personas. Eso lo acaba de informar el día 3, el mismo Ministerio de Seguridad. Y por lo tanto se tienen casi 39.000 personas privadas de libertad. La misma comisión establece que con su verificación hay algunos centros penales y algunas bartolinas que tienen el 600% de hacinamiento. Sí. El promedio es 144, que de por sí es elevado, pero estamos hablando de 600%. Y digo que es contrario porque el presidente acaba de anunciar el cierre del centro penal de Chalatenango, que visto desde una perspectiva positiva es bueno. ¿Por qué? Porque él ha dicho de que cierra un centro penal para crear un centro de estudios superiores. Hacer la lectura limitada puede parecer positivo, pero esas personas que ya fueron trasladadas a los otros centros penales han incrementado el hacinamiento. Es decir, que ya no es 600, ya no es 144%. Es más, la misma comisión verificó una bartolina, pudieron observarla en Sonsonate, que está construida para 26 personas, albergar 26 personas, pero ellos mismos verificaron y lo recogen en el informe que tiene 90, o al menos cuando lo vieron tenía 90 personas, las cuales para descansar no podían acostarse en el suelo, sino que tenían que estar sentadas, así duermen esas personas. Por eso es que la comisión dice que hay tortura. Entonces estamos haciendo todo lo contrario. Y usted me pregunta si hay violación a derechos fundamentales. Por supuesto que lo hay. En esas condiciones inhumanas hay violación de derechos fundamentales. Y por eso digo de que nos preocupa, porque hemos dicho de que vemos como positivo de que el Estado invite a la comisión, pero que se estén desatendiendo las recomendaciones que se han dado. Se está haciendo lo contrario. Y eso a nuestro juicio es preocupante porque, como lo hemos dicho acá, va a haber un seguimiento, van a haber informes de seguimiento, y no es únicamente responsabilidad del gobierno, porque también hay que hacer esa diferenciación, sino de las instituciones del Estado y de las instituciones independientes a los tres órganos fundamentales. Es decir, todas las instituciones tienen obligatoriedad de darle cumplimiento a lo que mandata la comisión en este informe. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más de esa entrevista. No nos cambien.
Este martes hablamos sobre fisuras en el pezón, por qué se dan y cómo corregirlas. Junto a un diseñador te mostramos información sobre la tela para uniformes escolares. Y en el reportaje del día te decimos en qué consiste el síndrome del abuelo esclavo. De Mujer a Mujer cada mañana te espera de lunes a viernes. Dale, y dale, y dale, robo, dale, y dale, y dale, y dale, gordo, dale, y dale, y dale, y dale, robo, dale, y dale, y dale, y dale, gordo, dale. Es por locos, locos por vos, locos, locos, yo quiero un gol, el mejor programa en deportes. Siempre estamos donde hay noticia, sin importar el lugar ni la situación climática. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre algunos elementos importantes del informe preliminar que dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos luego de una visita que hizo a nuestro país. Está con nosotros en el estudio Celia Medrano de Cristosal, nos acompaña Saúl Baños de FESPAD y Manuel Escalante de la UCA. Para seguir un poco en la misma línea del análisis, sobre todo en materia de penitenciaria que hace este informe, hay varios elementos que me parecen importantes. Otro punto que verificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Celia, como sabe, es que las medidas extraordinarias, por ejemplo, se aprobaron, digamos, en 2018 como permanentes, parte de una reforma que se hizo de la ley penitenciaria. ¿Cuál es su valoración sobre por qué el gobierno no ha podido derogar estas medidas, sino que al contrario, se continúan? Hay elementos que me gustaría citar, palabras específicas dentro del informe por parte de la Comisión Interamericana. Contestando rápidamente la pregunta, mi punto es que no hay deseo de derogar artículos en la nueva legislación penitenciaria modificada porque la prisión es un castigo. El aleccionamiento de las personas que han cometido algún tipo de delitos en el imaginario que se busca ideológicamente reforzar en materia de gobiernos anteriores, pero también con mayor énfasis, es el que comete delitos, la prisión. Y el castigo en la prisión, y no debe de pensarse en derechos humanos de aquellos que han violentado la seguridad y la tranquilidad de los demás. Un planteamiento muchas veces refutado y claramente inviable y falso, a partir de muchas experiencias, pero de corto recaudo de carácter electoral. Y en eso han caído todas las gestiones gubernamentales en los últimos 20 años. En el tema de privados de libertad, cuando la Comisión Interamericana se refiere a tortura, plantea el tema de aquellos casos en donde precisamente en la lógica de castigo se priva de la visita familiar, del contacto con sus familiares a las personas privadas de libertad, a discreción de los directores de los centros penales, una amplia discrecionalidad, y la Comisión es inequívoca en este planteamiento. Genera una condena al régimen de aislamiento prolongado, lo condena. Es importante plantear de que
la Comisión Interamericana hace un llamado al gobierno a que la privación de libertad sea la última medida dentro de la lógica del sistema penitenciario y de seguridad pública. Y creo que eso debe ser un parámetro de seguimiento. Nuevamente, lo hemos dicho varias veces, las 3 organizaciones que estamos representadas acá. Y sobre este punto, ¿cómo ve usted la percepción ciudadana? Porque, una cosa es lo que plantea, de acuerdo a estándares de derechos humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero otra cosa también es lo que la gente piensa y la percepción que tiene afuera. Es decir, muchas personas, y lo dicen en las redes sociales, esperan medidas un poco más fuertes y duras contra criminales. ¿A dónde está, por ejemplo, ese límite? Quisiera plantear el imaginario colectivo que muchas veces se nos vende o es la narrativa oficial que pretende plantearse como mayoritaria ampliamente. Hicimos una encuesta en noviembre del año antepasado con el UDOP, y en esa encuesta preguntábamos a las personas, de una encuesta de 2.500 personas, una muestra de carácter nacional, ¿usted está de acuerdo en que se practique tortura a una persona que ha delinquido en función de que brinde información sobre estructuras a las que ha pertenecido, relacionadas con el crimen o el delito que ha cometido? La mayoría de personas dijo que no. Entonces, ese imaginario que se nos plantea de que todas las personas, el 90% de salvadoreños plantea que no hay derechos humanos para el privado de libertad, es relativo. Tenemos que generar acciones que vayan demostrando de que los salvadoreños, las salvadoreñas, no necesariamente queremos de que toda persona que comete un delito se pudra en una cárcel y celebremos y aplaudamos de que el 60% de la tuberculosis de este país se encuentre dentro de los centros penitenciarios, que también la Comisión Interamericana lo cita, por primera vez reconocido por fuentes oficiales, según el informe de la Comisión. Es importante plantear de que también en esa encuesta preguntamos a las personas, ¿usted considera de que la rehabilitación, que las personas pueden cambiar en un proceso de rehabilitación a aquella persona que ha cometido algún delito? La mayoría dijo que sí. O sea, como salvadoreños estaríamos más dispuestos a apostar a la rehabilitación de una persona a través de los mecanismos adecuados, garantes de los derechos humanos. Ahí quiero plantear de que precisamente Cristosal presentó un recurso de inconstitucionalidad en ese punto, porque precisamente señalábamos, y es citado específicamente por la Comisión Interamericana, el artículo que nosotros estamos refutando por inconstitucionalidad, y es de que el aislar de sus familiares a personas privadas de libertad bajo castigo de una manera permanente o prolongada, es equivalente a tortura. Y segundo, violenta principios del derecho a la rehabilitación de las personas, porque es la familia, desde que está en la cárcel, un elemento vital para poder caminar en ese proceso de rehabilitación. Es inconstitucional, el Estado está obligado a rectificar con respecto a este punto y estamos pendientes del recurso de inconstitucionalidad presentado al respecto. Manuel, desde la UCA, ¿qué otros aspectos les preocupan a ustedes sobre lo que ha señalado la Comisión Interamericana en materia de acciones en los centros penales, por ejemplo? Y también hemos conocido en algún momento algunos programas de reinserción, como por ejemplo el Yo Cambio, pero son programas, digamos, al menos a lo que se conoce, un tanto focalizados, ¿no? Si estos programas deberían de ampliarse y si realmente se ve desde el gobierno actual una apuesta clara para poder hacer acciones de reinserción en los centros penales. O sea, por ejemplo, en la visita que se hizo, que la comisión visitó centros penales, pero también visitó Bartolinas, por ejemplo, y aquí lo menciona y lo comentábamos en algún momento, habla la comisión de manera explícita. Asimismo, la comisión conoció el caso de una mujer que fue detenida a los 7 días de haber dado a luz y cuyo bebé es llevado a la Bartolina solo 2 veces al día para que pueda dar de lactar. O sea, es decir, aquí hay una situación en la cual el Estado no solamente no está considerando una perspectiva de género en cuanto a la atención de la mujer que ha recientemente dado a luz, sino también está vulnerando los derechos del recién nacido, que sin duda está completamente desprotegido en esta situación. O sea, lo que quiero resaltar es que la comisión identifica desde nuestra perspectiva que la política penitenciaria
pasando no solo por la ley, sino también por la cultura institucional en los centros penales instaurada por los mismos funcionarios públicos, no tiene un enfoque de derechos humanos, no está respondiendo ni a los criterios o a los estándares internacionales, ni tampoco a los estándares nacionales constitucionales, porque ya se mencionó aquí sobre el tema del hacinamiento y hay una habeas corpus, una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó resolver el hacinamiento, y con las medidas que se están tomando pareciera ser que el hacinamiento está aumentando con el cierre de centros penales, ¿no? Eso me parece que es importante. Y lo otro también que parece importante es que el Estado no está suficientemente apostándole a tener una infraestructura suficiente, valga la redundancia, para atender o para, digámoslo así, para atender, sí, o darle seguimiento a la situación de estas personas detenidas. O sea, no solamente está el tema de las enfermedades, sino está la falta de agua potable, la falta de un espacio. Incluso se habla en las Bartolinas, por ejemplo, se habla que no hay suficiente infraestructura para garantizar el derecho a la integridad de las personas. Sí. Cuando yo leo eso, la impresión que me da, porque nosotros conocemos esta situación, es que se está refiriendo a los baños. O sea, hay Bartolinas en las cuales no hay diferencia entre baños de hombres y baños de mujeres. Y en las Bartolinas muchas veces lo que tenemos ahí son personas que están siendo procesadas, que no son culpables, tienen presunción de inocencia. Y eso también lo señala la comisión. A las personas que tienen presunción de inocencia se les está tratando en el proceso judicial como que ya fueran culpables. O sea, es decir, hay ahí una vulneración a un derecho constitucionalmente reconocido, ¿no? Entonces, creo que yo me resaltaría eso, la falta de enfoque de derechos humanos en esas políticas penitenciarias. Sobre este punto que señala Manuel, por ejemplo, datos que da la Comisión Internacional y me parecen que son importantes. Por ejemplo, dice, desde 2016 hasta el septiembre de 2019, 18.356 personas se les imputó el delito de organizaciones terroristas, de las cuales 3.086 fueron condenadas por el delito de organizaciones terroristas y 6.983 pasaron aproximadamente 2 años en detención provisional y luego fueron absueltas de los cargos imputados. Esto lógicamente también pasa al tema del sistema judicial, Saúl, justamente, que tanto agilizan esos procesos. Por eso decíamos que es una corresponsabilidad, no hay que ver que solo es del Ejecutivo, hay una responsabilidad del órgano ejecutivo, de las autoridades de justicia, pero también de la Fiscalía General de la República, de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para que verifique y evite esas situaciones, del sistema judicial también. De esas 39.000 personas que están privadas de libertad, el 28% están en detención provisional. Es decir, que pueden pasar 2 años privadas de libertad en esas condiciones inhumanas y posiblemente sean liberadas. Decía también en mi intervención anterior de que se han acrecentado las detenciones masivas, las denominadas redadas, 41.112 personas detenidas en 2019. Da un promedio de 113 personas detenidas diariamente. Y la población debe entender de que en esas redadas pueden ir mucha gente inocente, que a cualquiera le puede pasar, ir a estarse 2 años en los centros penales y después salir libre porque no se les imputa ningún delito, no se les puede probar. Aparte de eso, creemos que genera un problema, que es el hecho de que posiblemente estas personas que cometen delitos sí sean delincuentes, pero al no individualizar y al no respetar el debido proceso, no le quede más opción al juez o la jueza que liberarlo. Entonces se pierde esa oportunidad. Por lo tanto, la policía también debe de mejorarse. Quiero también decir, porque Manuel tocó ese punto, de que la comisión se refiere a la Policía Nacional Civil en cuanto a la depuración, pero dice depuración y reestructuración. Fíjense bien, ya no se habla solo de depuración, sino que de reestructuración. Quiere decir que se deben de mover los basamentos de la Policía Nacional Civil. Eso es sumamente importante. 25 años después de haberse creado ese cuerpo policial, que nosotros como FESPAD creemos que es sumamente importante, y aprovecho para saludar a los buenos elementos de la Policía Nacional Civil y los esfuerzos que se están haciendo para recobrar y fortalecer la civilidad de la policía.
pero también estamos señalando de que se deben de fortalecer los órganos de control interno de la Policía Nacional Civil, que están muy débiles y muy deficitarios. También el informe plantea que en el tema de la violencia contra la mujer, que es bastante generalizado, se hace un particular señalamiento a casos donde policías están involucrados, porque hemos tenido muchos casos en donde hay feminicidios dentro de la corporación policial. Todos son de la misma relevancia e importancia, pero comúnmente hablamos del caso Carla Ayala, porque el 29 de diciembre se cumplieron 2 años de ese caso impune, en donde huele muy mal y deja en mal predicado a la Policía Nacional Civil, porque se presume de que hay involucramiento no solo de las personas que habitualmente se señalan como la persona que materialmente se le imputa el delito, que está desaparecido también con el indicativo de samurái, y se sabe de que fue dentro de una fiesta del grupo de reacción policial. ¿Qué hizo la policía en ese momento? Desmontar el grupo de reacción policial, pretendiendo con eso, supongo yo, omitir investigación, omitir dar con los responsables y que se procesen como se debe de procesar. La comisión hace ese señalamiento y hace ese señalamiento sumamente fuerte para la policía. Yo creo que las autoridades, desde el presidente de la República, deben de tomar en cuenta eso, porque es necesario de que se desmonte la remilitarización de la seguridad pública, que es un punto fundamental para el país y para el respeto a los derechos humanos. Bien. Y con esto termino. Con esas condiciones que estamos hablando en materia de centros penitenciarios, no se está cumpliendo con el papel resocializador que debe de tener el sistema penitenciario. Agregaría un punto más que no han abordado los compañeros, Celia y Manuel. Con las medidas extraordinarias que estaban de manera temporales en 2016, no es una responsabilidad de este gobierno. La Asamblea Legislativa en 2018 las vuelve permanentes, las incorpora a la ley penitenciaria y se ha imposibilitado de que la visita familiar se dé. Ante la incapacidad del sistema penitenciario de dotar de alimentos a los privados de libertad, se agrava la situación porque se impide la visita, eso con las medidas extraordinarias, y que las familias eran quienes suplían esa falta de alimentos por parte de las autoridades penitenciarias. Es decir, que estas personas privadas de libertad no están teniendo alimentos. No están teniendo alimentos. ¿Y qué pasa si una persona no tiene alimento? Se enferma. Y por eso Celia recogía lo que dice el informe. Del 100% de casos de tuberculosis en el país, el 60% están en los centros penales. Es grave la situación. No tienen agua, ni en calidad ni en cantidad suficiente. Es decir, que no tienen agua. ¿Qué pasa si una persona no tiene alimentos, no tiene agua y está en esas condiciones de salud? Se agrava la situación. Es muy grave la situación acá en el país. Hacemos un corte, pero regresamos enseguida con más de esta entrevista. No nos cambie. Este martes 7 de enero no te pierdas tu programa de salud Doctor 33. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la demencia del adulto mayor es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto y el comportamiento de la capacidad para realizar actividades de la vida diaria. Sobre esto hablamos en Doctor 33 y cómo abordar este problema en familia. Recuerda tu cita de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la mañana junto al doctor Mario Soriano por Canal 33, 7 en cable. Al comenzar tu día necesitas información, pero también el análisis. República es la entrevista que te ofrece reflexión, balance y discusión sobre los principales temas que son noticia en el país. Soy Wendy Monterrosa y te espero de lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana. Este martes hablamos sobre fisuras en el pezón, por qué se dan y cómo corregirlas. Junto a un diseñador te mostramos información sobre la tela para uniformes escolares. Y en el reportaje del día te decimos en qué consiste el síndrome del abuelo esclavo. De Mujer a Mujer cada mañana te espera de lunes a viernes a partir de las 8 a.m. por la señal de Canal 33. Al hincha le hacía falta un programa con pasión. El amor al deporte en un programa de televisión. Sport Locos, donde no todo es fútbol. Sport Locos, de lunes a viernes, en vivo, 5:30 de la tarde, por Canal 33, 7 en cable. Sport Locos.
Bien, estamos de regreso esta mañana haciendo un análisis de aquellos aspectos o elementos que ha destacado el primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de una visita que hizo a nuestro país en diciembre del año pasado. Y para hacer este análisis está con nosotros en el estudio Celia Medrano de Cristosal, nos acompaña también Saúl Baños de FESPAD y Manuel Escalante de la UCA. Hemos hablado de varios elementos, Celia, pero hay otros puntos importantes, como por ejemplo la parte de memoria y justicia, donde destaca la Comisión la necesidad de crear una política integral para poder atender a todas las víctimas del conflicto armado. Cuando hablamos o cuando la Comisión habla de política integral, ¿a qué se refiere exactamente? Quisiera destacar en este punto dos aspectos de la Comisión Interamericana en su informe. Una vez más, la Comisión Interamericana está planteando de que los archivos militares deben de abrirse, de que plantea claramente que es una obstaculización el negar acceso a los archivos militares para poder ser usados en los procesos judiciales abiertos después de la inconstitucionalidad decretada por la ley de amnistía. Deben abrirse por completo, dice, no parcialmente. Llama la atención un punto que es citado en el informe de que la Fuerza Armada está generando una comisión especial para abordar este tema, algo nuevo totalmente para las tres organizaciones que estamos aquí, que tenemos como uno de nuestros ejes principales de trabajo la justicia transicional. Lo hemos conocido ahora que lo leemos en el informe y no tenemos ni idea de esa comisión, y es importante abrir espacios para que esa comisión trabaje de cara con las organizaciones de las víctimas y con las organizaciones que representamos a víctimas en casos de judicializados en esta materia. Y el otro punto, con respecto a su pregunta, Wendy, la Comisión Interamericana está planteando de que se necesita trabajar de cara a los derechos de las víctimas y genera claramente su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda, lo resumiré de esta manera, no son las palabras de la Comisión, autoamnistiar a actores que tuvieron responsabilidades en materia de derechos humanos. Las organizaciones que estamos aquí junto con otras, ya hemos detenido en 5 ocasiones consecutivas esfuerzos desde la Asamblea Legislativa por autoamnistiar a algunos responsables de violaciones a derechos humanos durante el conflicto. La Comisión Interamericana se suma a un rechazo de cualquier iniciativa de este tipo y la integralidad se basa en puntos que están enfocados principalmente al resarcimiento y a la no repetición de casos. La impunidad no solo es para con las víctimas del conflicto armado, la impunidad es para detrimento de nosotros como sociedad y de la garantía de no repetición. Sí. Ahí quiero plantear de que la comisión señala de que es importante, le recomienda al gobierno que la Convención de imprescriptibilidad de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad sea asumida por el Estado salvadoreño y las dos convenciones, la internacional y la interamericana, contra la desaparición forzada de personas. Esos elementos internacionales deben de ser asumidos por el gobierno y por el Estado en función de garantizar precisamente los derechos de las víctimas y la garantía de no repetición a la luz de asumir instancias de normativa internacional en la materia. Actualmente, y a propósito, como saben, se discute en la Asamblea Legislativa una ley de reconciliación para dar cumplimiento a una sentencia de la Sala en 2016, luego de varias prórrogas que se han pedido. La Sala ha dicho que hasta el 28 de febrero tienen que presentar los diputados esta ley, pero me gustaría que viéramos sobre esto unas declaraciones que dio el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar. Adelante. Esperamos como Procuraduría que no haya una ley que implique impunidad, que haya una ley que respete o que garantice los requerimientos planteados en la sala, por la Sala Constitucional anterior, es decir, que haya acceso a la verdad, que haya garantías de no repetición, que haya reparación a las víctimas y por supuesto que haya justicia para las personas que se vieron involucrados en los diferentes hechos que se vayan a investigar. La ley que se emita va a ser el parteaguas de este país, va a ser el parámetro, va a ser el punto de partida para el tipo de país que queremos. Yo les pregunto a todos y a todas aquí, ¿qué tipo de país quieren que sigamos teniendo? Bien, a propósito de lo que dice el Procurador Manuel y lo que se está discutiendo actualmente en la Asamblea Legislativa con este proyecto de ley, ¿ven ustedes algún tipo de riesgo alto de que pueda aprobarse una nueva ley de amnistía?
sí hay riesgo, pero más allá que una ley, porque aquí como también son términos jurídicos y obviamente cada término jurídico tiene un resultado, un efecto específico, ¿no? Hablar de una ley de amnistía o una nueva ley de amnistía va a ser muy difícil porque la sentencia de la sala lo dejó claro que ese término o esa lógica de amnistía no debe de operar, o sea, es decir, está fuera debe estar fuera de cualquier lógica jurídica salvadoreña. Pero pudiese ser una amnistía encubierta. Ahora ¿no? bien, lo que nosotros hablamos es que puede ser una ley de impunidad, que es diferente, ¿no? Es decir, porque la impunidad se puede manifestar de dos maneras. Uno es que al responsable no se le dé el castigo que merece, que puede ser, por ejemplo, a través de una amnistía, ¿no? Que no se le juzgue, y el otro es, la otra modalidad de la impunidad es que al que se juzgue y condene, se le dé una pena que no es proporcional con el daño que causó. Es decir, que haya cometido un enorme crimen, pero que la pena al final solo sea ir a recoger basura. O sea, es decir, la pena tiene que considerar los efectos que ha generado no solamente a la víctima, sino también a la sociedad. O sea, dicho de otra forma, para combatir la impunidad es necesario que existan investigaciones, juicios y condenas, y que la condena sea proporcional a lo que pretende la sociedad reconocer como daño o resarcir como daño, ¿no? Entonces, claro, lo que nosotros vemos es que la Asamblea Legislativa está tendiendo en esta última etapa, está tendiendo a utilizar un proceso similar al de los últimos 3 años prácticamente, y es a escondidas de la discusión social. O sea, hoy por hoy sabemos, y ayer lo dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, que siguen trabajando en la ley de reconciliación. Pero al día de hoy, las organizaciones sociales han pedido a la Asamblea Legislativa que se les reciba y que se les muestre los documentos de trabajo que están desarrollando. Por si dicen que están trabajando, algún producto están generando. Pero al día de hoy ni siquiera de recibido se les ha respondido a las organizaciones sociales. Entonces, pareciera ser que todo va siempre bajo la lógica de pactos partidarios y no en búsqueda, como el nombre de la ley lo buscaría, de reconciliación nacional. ¿Qué pasa? No solo porque las organizaciones de derechos humanos participen, sino los comités de víctimas participen. E incluso la misma informe de la comisión habla de que es necesario que hayan consultas, verdaderas consultas a las víctimas, que esas consultas sean territoriales, no solamente concentradas en las cabeceras departamentales, sino que se busque a nivel local. Y por último, y esto me parece importante porque incluso lo hemos perdido de vista, creo yo, y es que en ese contacto territorial con las distintas víctimas podamos identificar los tipos de víctimas que hay. Porque aquí no solo hay que hablar de víctimas en general, sino que cada uno se encuentra en una situación específica, concreta, ¿no? Por el daño que recibió, por su historia de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso me parece importante. Y por último citaría textualmente lo que la Comisión Interamericana señala, sobre todo en esta última, etapa, y que es una interpelación directa al presidente de la Asamblea Legislativa. Y cito textualmente, dice: la Comisión valora que la presidencia de la Asamblea haya reconocido la deuda por parte del Estado en esta materia de justicia transicional y se haya comprometido a desarrollar dicho anteproyecto de ley de reconciliación nacional a partir del acompañamiento de la Comisión Interamericana, la Organización de las Naciones Unidas y expertos de reconocida trayectoria en derechos humanos. O sea, hoy por hoy el presidente se comprometió, o sea, lo que nos dice la comisión es que ante ella el presidente de la Asamblea se comprometió a elaborar un proyecto de ley donde iba a participar la comisión, las Naciones Unidas y expertos en derechos humanos. Pareciera ser que se está trabajando, pero no se está cumpliendo con este elemento que la comisión lo señala, que la misma presidente se lo dijo. Yo creo que ese es un elemento que debe de introducirse, esto que se comprometió en el proceso de trabajo para realmente garantizar que el producto que se va a tener cumpla con los estándares de justicia transicional. Si no se hace esto, vamos a ir a lo mismo. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos enseguida con más y vamos a volver con algunas conclusiones o puntos importantes que se consideran o se deben de considerar dentro de este informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Regresamos.
Enciende tu mañana, Canal 33. El buen vestir es un detalle. Esta mañana hablamos de algunos elementos importantes que destaca el primer informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Regresamos aquí en República, no nos cambie. Este martes. Siempre estamos donde hay noticia, sin importar el lugar ni la situación climática. Goit. Y ya se lo pudiera comer. ¿Tu perro lo hubiera hecho así? No. Good girl. Ay, qué bien. Bark. Good girl. Come. Teleprensa es experiencia y credibilidad al momento de informar. 63 años respaldan la trayectoria del primer noticiero de El Salvador. Una de las experiencias tras 9 meses de embarazo es ver a tu bebé y tenerlo en tus brazos. Tu programa de Mujer a Mujer.
7 de la mañana con 45 minutos. Estamos de regreso y en la última parte de esta entrevista en el estudio está con nosotros Celia Medrano de Cristo Sal. Nos acompaña también Saúl Baños de FESPAD y Manuel Escalante de la UCA para hacer un análisis del primer informe que se ha conocido con algunos elementos importantes y a destacar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Hay varios puntos importantes y uno que me gustaría conocer un poco más, Saúl, tiene que ver con los juzgados especializados que plantea la Comisión Interamericana como parte de la justicia transicional. ¿Qué implicaría esto realmente? Bueno, nosotros como FESPAD y como organizaciones de derechos humanos consideramos que la Comisión en este punto tiene que hacer una revaloración del planteamiento, porque hay una experiencia acá en el país, hay antecedentes en cuanto a la creación de distintos tribunales especializados y para su instalación se ha tenido demasiado tiempo. Ha habido una discusión sobre la asignación presupuestaria y ha habido, nos parece, poca voluntad política para que estos funcionen. Podemos referirnos a los tribunales especializados de la niñez, a los tribunales especializados que atienden la violencia contra la mujer. Se dilata demasiado tiempo. ¿De cuánto es el proceso más o menos? Pues bueno, no hay un tiempo específico, pero estamos hablando de al menos 2 años mínimo. Y en el tema de justicia transicional estamos corriendo, porque ya han transcurrido, bueno, van a cumplirse prácticamente 30 años y no hemos tenido ni la institucionalidad ni la creación del cuerpo legal normativo que permita el conocimiento de la verdad, de la reparación, de la justicia, la verdad. Yo también me sumaría a lo que han planteado Manuel y Celia en cuanto a la importancia del informe en cuanto a justicia transicional. Recojo 3 elementos. 1, la Comisión ha dicho de que la ley aprobada no debe de ser una amnistía, debe de valorar bien que no debe tener un contenido de prescripción, es decir, que todos los casos que se constituyan como de lesa humanidad son imprescriptibles, es decir, que van a durar en el tiempo y se tienen que juzgar esas personas, es decir, que no debe de haber perdón, y también ha dicho de que no deben de considerarse ningún eximente de responsabilidad, es decir, que debe de haber castigo para los perpetradores de derechos humanos. Y el otro elemento que me parece sumamente importante que está recogido es lo que tiene que ver con lo que hemos venido demandando durante décadas, el acceso a la información que está en poder de las Fuerzas Armadas. Ha habido una negativa de los distintos ministros de la defensa acá en el país y de los distintos presidentes de la República que se han negado a dar esa información que es sumamente vital y necesaria para el conocimiento de la verdad. Incluso la Comisión le plantea a las Fuerzas Armadas que no es válido el argumento de decir que por cuestiones de seguridad no pueden dar esa información. Y dice la Comisión que estas personas, por ser ellos los señalados, ese argumento no es válido. E incluso la argumentación, la justificación que han utilizado recientemente Munguía Payés y el actual ministro de la Defensa en cuanto a que hay información inexistente, la Comisión les ordena de que esa información deben de regenerarla o crearla. Fíjense bien lo que le está planteando. Si no está o si no se generó, la tiene que generar. Si la destruyeron o se perdió, porque ellos han argumentado eso, están en la obligación de crearla y regenerarla. De tal manera de que hay un mandato ahí y que borra esas argumentaciones y pierde peso. Si la siguen utilizando no tiene ninguna cabida. Sí. No le da término la Comisión, pero en el marco del cumplimiento de la aprobación de la ley es sumamente importante. Y un tercer punto, porque dije que eran 3, es que también el informe establece que la Comisión Interamericana, así como el Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, le van a dar seguimiento a la aprobación de la ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, para que se cumpla con los parámetros del sistema interamericano y también con los parámetros que estableció la Sala Constitucional en la sentencia de 2016. Y también hay un punto que nos llama poderosamente la atención, que tiene que ver con evitar y dar protección a los jueces que están trabajando los temas de justicia transicional. Se refieren al juez del Mozote, que es un juez sumamente valiente, pero también a las personas que conformaron
la anterior sala constitucional que emitieron la sentencia, porque hemos conocido de que se les está tratando de criminalizar. Ha habido un sector social que ha presentado aviso en la Fiscalía General de la República para que se les procese. La comisión también está viendo eso y considera de que es un caso de injusticia contra ellos. Perfecto, tengo poco tiempo, tengo también otro tema que preguntarles, pero me gustaría que nos concentráramos un poco en un minuto y medio, Celia, en algunas conclusiones sobre el informe de la Comisión Interamericana, algunos puntos que considera importantes que deben ponerle atención. De manera rápida, es importante plantear que en materia de desplazamiento forzado, lo más seguro es que tengamos ya esta semana una ley específica. La Comisión insiste en una ley específica, integral, y aunque la Comisión no menciona el término soluciones duraderas, y eso me preocupa, es importante plantear de que no puede trabajarse una ley integral e interdisciplinaria para la atención y protección de víctimas de violencia en condición de desplazamiento forzado que evada el tema de soluciones duraderas. Eso es importante, y también la Comisión, si bien menciona a algunos acuerdos en materia regional con respecto a migración, desplazamiento, no menciona el Plan Acción Brasil. Y es muy importante tomar el Plan Acción Brasil más 30 como referente en materia de migración. La Comisión está planteándonos claramente que refuta la aplicación de cualquier modalidad de tercer país seguro, independientemente se le llame así, porque la Canciller de la República ha planteado que no es un acuerdo de tercer país seguro el suscrito con El Salvador, pero porque no se llama así, pero su contenido... De hecho, creo que en ningún país del Triángulo Norte se llama así tampoco. El de Guatemala, pero sí, desde México. Y desde los funcionarios, el punto es que para los funcionarios estadounidenses el acuerdo suscrito con El Salvador entra en la gama de acuerdos de naturaleza de tercer país seguro, y la Comisión refuta la aplicación en cualquier modalidad de este punto. Quiero cerrar con la población LGTBI. Es importante de que si bien la Comisión recoge derechos de población LGTBI, creemos que tiene que profundizarse sobre todo en hablar claramente de crímenes de odio que se cometen contra la población LGTBIQ+ aquí en El Salvador, y creemos también que es muy importante hacer mayor énfasis a los derechos de la niñez y adolescencia. El informe, y esperaríamos en el informe final, de que haya mayor énfasis en los derechos específicos de niños, adolescentes que están siendo violentados en el país actualmente. Sabemos que la Comisión Interamericana tuvo reuniones con adolescentes, con organizaciones que representan derechos de esta población particularmente vulnerable. Esperaríamos de que sea retomado en mayor grado ya en el informe final los elementos que ellos plantearon a los comisionados. Perfecto. Manuel. Yo señalaría quizás dos elementos que también recoge el informe y creo que es importante tenerlos en cuenta en la opinión pública salvadoreña. El primero, el tema de la violencia de género. Y habla textualmente la Comisión, dice: la violencia de género constituye una grave violación de los derechos humanos. Y en el informe yo sacaría la siguiente conclusión, y es que esa violencia de género no solamente se está viviendo, se está generando en el ámbito social, y particularmente las redes sociales, y ahí se mencionan casos de periodistas, casos de defensoras de derechos humanos y demás, sino también a nivel estatal, a nivel legal, a nivel de sistema judicial, a nivel de cultura institucional. Es decir, hay un elemento que aquí en El Salvador es necesario tomar en cuenta, este tema de la violencia de género. Y por último, el otro elemento que también la Comisión valoró y me parece que es importantísimo es el derecho al agua potable y protección ambiental. Y particularmente ahí lo que resaltaría es la relación que hay entre gobierno y empresa, ¿no? Sobre todo estos proyectos urbanísticos que pueden estar afectando nuestro medio ambiente y nuestra agua. Ahí hay un elemento, incluso lo mencionan en sus recomendaciones, El Salvador tiene que comenzar a ver la relación entre empresas y derechos humanos, y particularmente esa situación del agua, que es muy preocupante en nuestro país. Perfecto, con esto cerramos. Gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana. Ojalá podamos conversar más adelante y finalizamos. Será hasta mañana. Fuerte abrazo. Buenos días.
Enciende tu mañana, Canal 33. A continuación, Trabajamos en pro de la salud de tu familia. Somos Profamilia, un hospital privado con la misión de brindarte servicios médicos con altos estándares de calidad a precios accesibles. Cuidar tu salud es cuidar tu vida. Por eso en Hospital Profamilia, recuperar tu salud no tiene que costarte tanto. Hospital Profamilia, en pro de tu salud y tu economía. Una de las experiencias tras 9 meses de embarazo es ver a tu bebé y tenerlo en tus brazos. Tu programa de Mujer a Mujer cada mañana y Hospital Profamilia te brindan el confort que necesitas para vivir esta experiencia. Inscríbete en la promoción mensual de un parto que incluye todos los servicios médicos y hospitalarios. Envía a través de nuestra fanpage de Mujer a Mujer 33 la siguiente información: nombre completo, edad, número de teléfono, fecha probable de parto y una fotografía de cuerpo entero que confirme tu estado de embarazo. Fecha de promoción, el último día hábil